Bueno, y aquí en Pasión Futbolera también nos sumamos a este esfuerzo, a esta campaña de concientización para prevenir el cáncer de mama. Y para eso tenemos invitados aquí en nuestro estudio. Está el doctor Francisco Vera, oncólogo, experto en este tema del cáncer de mama, quien ejerce en el Hospital Universitario. Doctor, gracias por estar con nosotros. Y claro, no necesita mayores presentaciones. Lorena Cortina, nuestra compañera, que también está como embajadora de este esfuerzo de comunicación para concientizar a toda la gente. Lore, ¿cómo estás? Así es, encantada esta semana tan importante de concientizar a las mujeres. Y empezaste con una palabra que decía prevenir. Sería maravilloso poder prevenir el cáncer, pero desafortunadamente prevenir ya no es una palabra que podemos utilizar, pero sí bajar los riesgos en la mujer. Por eso esta semana es bien importante para los hombres, para las mujeres, decirles que el cáncer detectado a tiempo te da más probabilidades de vida, Toño. Doctor, ¿por dónde empezamos a abordar este tema tan delicado, tan importante, pero que a la vez creo que tiene una luz de esperanza amplia si lo detectamos a tiempo? Sí, bueno, lo más importante es que, como tú bien dices, el cáncer de mama, si se detecta de forma temprana, es una enfermedad curable. Entonces, eso es muy importante y es algo que yo siempre les expreso a mis pacientes cuando se diagnosticó temprano, que la posibilidad de curación es sumamente alta. En ocasiones necesitamos agregar algo más al tratamiento, pero las tasas de éxito son muy importantes. Y en el pasado quizás no hablábamos de curación y eso es algo que ahora es una realidad. Entonces es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para detectarlo a tiempo? Porque la clave de todo el tema es ese. Sí. ¿Qué tenemos que hacer y qué es detectarlo a tiempo? Bueno, la detección temprana involucra dos cosas. Una es la autoexploración. Es muy importante que la mujer conozca su cuerpo, ¿sí? Y para esto es importante que por lo menos una vez al mes es suficiente, se pare frente a un espejo y realice una autoexploración. Y la otra es la mamografía. La mamografía es un estudio que se ha demostrado en muchas series que aumenta la expectativa de vida de una población. Ese es el objetivo principal de un estudio de tamizaje o de detección temprana. Como tú bien dices, no se va a prevenir, pero la enfermedad se va a detectar en una etapa en la que es curable. Entonces, esas dos técnicas son las más importantes para incrementar el pronóstico de nuestros pacientes. Hoy precisamente en el Corredor del Arte, dedicado a los jóvenes de la Universidad Regiomontana, la UR, se unieron a esta campaña, Toño, y se dieron muchos panfletos, por decir alguna palabra, con eslogan apoyando esta campaña. Y hubo uno en particular que me llamó mucho la atención porque hablaba que la mano puede salvar tu vida, y exactamente la autoexploración, porque bueno, se recomienda a las mujeres mayores de 40 años hacer las mamografías, pero sí se han detectado en edades tempranas también el cáncer. Entonces, un hábito que como papás podemos fomentar en nuestros hijos es la autoexploración, ¿no? Sobre todo verse al espejo, conocer tu cuerpo, conocer las diferencias que hay, eso es parándote frente al espejo, conocer la técnica, que son muy sencillas. El único problema, Toño, y me incluyo como mujer, es que no nos damos el tiempo, es una vez al año y no nos damos el tiempo por estar haciendo miles de actividades y decimos mañana y lo dejamos para después y pasa el tiempo y desafortunadamente hay gente que inclusive 2, 3, 4 y hasta 5 años sin hacerse una mamografía y bueno, eso es la diferencia, ¿no? El tiempo sí hace la diferencia. Doctor, hablamos de la autoexploración. ¿Qué es lo que detecta una persona, una dama, que le va a llamar su atención y decir, a ver, aquí algo tengo que hacer o tengo que ir con una opinión de un médico o hacerme un estudio más profundo? ¿Qué es en sí? Porque hablamos mucho de la autoexploración, pero a lo mejor la gente se toca y no sabe qué es lo que tiene que buscar. Exacto. Bueno, primero se tiene que buscar la simetría entre las dos mamas. Si esta se pierde, hay que buscar el por qué, ¿sí? La otra es la anatomía. Sí, habitualmente algo muy frecuentemente visto es que el pezón se invierte y este es un cambio muy patognomónico, o la otra es que las características de la piel cambian y se vuelve una piel que llamamos piel de naranja, que tiene una especie de poros, ¿sí? Y se nota sumamente diferente a la de la mama contralateral. Y la otra es que si se detectan cualquier tumoración, cualquier bolita, eso ya es suficiente como para que acudan con algún experto para tener una revisión y eventualmente realizarse un estudio de imagen. Y algo bien importante, siempre que se palpa algo,
sí, se debe de hacer un estudio de imagen. A veces los estudios de imagen no arrojan evidencia y cuando no hay suficiente evidencia tenemos otras técnicas aparte de la mamografía como el ultrasonido, la resonancia para investigar qué está pasando. Pero sí, eso te va a ayudar mucho el que mes a mes pongas un día, puede ser principio de mes, a mitad de mes o a final de mes, pero que tengas ese día, ya sea en la regadera, cuando estás acostada, porque entre más conozcas tu cuerpo, más vas a ver la diferencia, ¿no? Si tú te pones frente al espejo y dices, bueno, algo está pasando, esto no lo tenía, esta coloración no la tenía, la forma del pezón era diferente, esta bolita no la había sentido, pero eso te lo da el hecho de estarte conociendo tu cuerpo. Entonces, y eso es muy sencillo cuando ves la televisión, cuando estás viendo alguna serie, inclusive como relajación, pero sí lo tienes que hacer una vez al mes mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy importante, tocaste un punto hace un segundo, de la edad de los pacientes. El diagnóstico ahora, y algo hay en nuestra población, que México es particularmente un lugar en donde se detecta este tipo de enfermedades cada vez de forma más temprana. Antes veíamos que empezaba la detección a partir de los 45 años más o menos, con un pico de incidencia en la sexta década, y ahora vamos viendo casos cada vez en pacientes más jóvenes, incluso en sus 20s, en donde la enfermedad tiende a ser más agresiva, ¿sí?, por ser diagnosticada de forma más temprana. Doctor, lo comentaba al principio, no podemos prevenir, o sea, no podemos evitar que el cáncer se presente en nuestro cuerpo. Sin embargo, ¿hay algo que podamos empezar a hacer desde temprana edad para disminuir las probabilidades, o de plano no está en manos de uno poder ayudar a que el impacto sea menor o no se dé? Bueno, un estilo de vida más sano siempre ayuda. ¿Sí? Se ha relacionado que la obesidad, el sobrepeso, el alcohol, haber tenido algún familiar con cáncer de mama, la exposición a tratamientos hormonales en algún momento, inclusive la exposición a radiación cuando hubo la necesidad de utilizar ese tipo de tratamiento en la niñez, son factores que incrementan el riesgo. Entonces, cuando estás en un grupo de alto riesgo, es muy importante que tengas una evaluación más temprana. Y hay un tipo de cáncer que está ligado a la alteración de genes, que es solamente el 10 a 15% de todos los tumores diagnosticados de la mama, pero en ese grupo de pacientes que ya hay una historia familiar es muy importante tener un seguimiento de forma más temprana. Toño, hoy tu público es muy importante porque sabemos que hay muchos hombres que nos ven y el hombre juega un papel bien importante en la familia, porque había uno de los cartelones que manejaban los jóvenes universitarios y decía: ¿qué haría un bebé sin su mamá? La mujer es una pieza clave en la familia, y como papás, como esposos, tenemos que alentar a nuestras hijas a la autoexploración y alentar a nuestra esposa a que se haga la revisión. Sobre todo entender que es un tema de salud, que hay que dejar a un lado el malentendido pudor o la pena de tratar este tema con nuestras hijas. Hay que hacerlo y es parte de cuidar la vida de ellas, de las mujeres de nuestra casa, ¿no? Antes de irnos de este bloque, doctor, nada más quiero recordar que mañana martes 14 de octubre en el Centro de Salud La Fama, que está en San Francisco 169, Colonia La Fama, en Santa Catarina, estará el mastógrafo móvil a partir de las 8 de la mañana. Las primeras 60 mujeres que lleguen, mayores de 40 años, van a ser atendidas, y a las demás se les dará un folio para atenderlas posteriormente. Es muy importante que ustedes sepan que todo esto es gratuito y que no nada más es esta semana. Pueden llamar, pueden hacer su cita, y no necesariamente esta semana, todo el año es gratuito. Doctor Francisco Vera, una última pregunta. ¿Es cierto que el cáncer de mama también se puede presentar en los hombres? Sí, también se presenta en los hombres en una proporción menor, pero sí vemos casos de forma frecuente. Bueno, más adelante, dentro del programa de hoy, vamos a tocar este tema con otro doctor experto invitado: el cáncer de mama en los hombres. Por si pensábamos que no, también tenemos ese compromiso y esa obligación de cuidar nuestra salud. Doctor Francisco Vera, un gusto platicar con usted. Muchas gracias. Lore, gracias. Gracias. Vamos a mensajes y regresamos con más aquí en Pasión Futbolera. No se vayan.